Buenos días, hoy es lunes 4 de marzo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, analista de temas políticos, sociales, económicos a nivel nacional e internacional. Pancho, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Un buen inicio de semana y un excelente mes, a pesar de que vivimos tiempos muy duros, muy difíciles, complicados. Pancho, se cumplieron 100 días del gobierno del señor Nebot, 100 días en donde, No, perdón, del señor señor Novoa, en donde hay cosas desde su punto de vista, quisiéramos conocer la lectura si hay cosas positivas y también cosas negativas. Y bueno, el señor Novoa ha dicho que va a buscar la reelección el próximo año para continuar en el poder. Pancho, ¿cuál es su lectura de estos 100 primeros días? gracias, Jaime. Volvemos a encontrarnos después de algún tiempo. Permítame saludarle a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Radio Revista El Observador. Por cierto, una felicitación cálida a usted que a través de las redes sociales me he enterado de algunos premios del cual es merecedor. Es, creo yo, están refrendando toda una carrera periodística y de investigación que ha desarrollado usted, Jaime, al frente de la revista El Observador y de otros medios de comunicación. Yendo al tema en el cual usted ha planteado, me parece que es necesario valorar un elemento. Hay unas altas cifras de popularidad y también de aprobación de la gestión que tiene el presidente Noboa, pero que me parece que son extremadamente coyunturales y temporales. Y está por ver qué tiempo dura la popularidad del gobierno, porque puede ocurrir que lo que está escribiendo con la mano lo está borrando con el codo. Y hago referencia de esta manera, a pesar de que suene impopularidad, impropia, inoportuna, en mi opinión, por algunos elementos que el gobierno nacional está desarrollando. Y voy a tratar de expresar el porqué. A ver, el gobierno de Novoa tiene el ascenso a la presidencia de la República a propósito de una crisis política que vivió el Ecuador y que dio margen a la muerte cruzada. Muerte cruzada decretada por el gobierno de Lazo para tratar de resolver los problemas institucionales que tiene el Estado ecuatoriano. El ascenso del presidente Noboa es extraordinario, no estaba dentro de los supuestos, ni de las estadísticas, ni de los pronósticos electorales de absolutamente nadie. Y los primeros días y la gestión del presidente Noboa eh, tiene los siguientes indicadores. Un acuerdo político con socialcristianos y con correístas en la Asamblea Nacional, un pacto que ellos le denominan de gobernabilidad, que en realidad es un pacto de impunidad, y en el cual los sectores coaligados o aliados, los sectores que pactaron, tienen intereses concretos a propósito precisamente de lo acordado. En el caso del gobierno de Novoa es la aprobación de distintos proyectos de leyes que son de su interés. Analizaré cuál es el propósito que une a los proyectos de ley, pero un segundo elemento en el caso de los correístas es lograr impunidad en varios casos de corrupción. Hay algunas señas concretas que nos demuestran que por allí van. Fíjese usted, el haber permitido que el ex vicepresidente Jorge Glass esté en la Embajada de México es una refrenda en estas palabras, a pesar de la pirotecnia que ha existido en las últimas horas. Y en el caso de los socialcristianos es volver a ser cogobierno después de largo tiempo. Los socialcristianos, después de 1988, en que terminó la gestión León Febres Cordero, no han podido ser gobierno y han sido de distintos mandatos una piedra angular desde el legislativo, pero desde la presidencia en la asamblea, porque en ese tiempo se nominaba Congreso, de la señora Cintia Viteri, nunca más lograron ser presidente de la asamblea y lo están logrando, Hasta o más hoy. bien, recuperan hasta el día de hoy con el señor Cromfle. Y la cogobernabilidad es clarísima. Fíjese cuáles han sido los comportamientos en la votación de las diferentes leyes. Y este interés de parte del gobierno de Novoa tiene un propósito concreto.
Normalmente, en tiempos anteriores, ocurría con distintos mandatarios anteriores, ocurría que iban al Fondo Monetario Internacional, solicitaban créditos para cubrir los déficits fiscales que tenía el presupuesto del Estado, y una vez que acordaban la plata que les iba a prestar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o cualquiera de los organismos internacionales, nos extendían una especie de carta de intención, así se denomina, una especie de condicionamientos, diría yo, que el Ecuador suscribía. Y cada que cumplía uno de estos condicionamientos, los organismos internacionales entregaban los desembolsos de plata. Ya. Ahora ocurre una lógica distinta. El gobierno de Noboa, como si fuese esos alumnos que les llamábamos en su tiempo y en el mío, matones, ñoños, cepillos, lo que está haciendo es los deberes con anticipación los deberes, para agradarle al Fondo Monetario Internacional. Es un coqueteo que hacen con el fondo, con un conjunto de medidas que han aprobado en la Asamblea Legislativa con apoyo de socialcristianos y correístas a propósito de adquirir o ser merecedores de un crédito de cerca de 4.000 millones de dólares. Y digo esto, Jaime, porque la ley de eficiencia económica, aprobada en diciembre del año anterior, le permitió al gobierno de Noboa exonerar del pago de impuesto a la renta, de deudas que tienen, de impuesto a la renta y de deudas con el SRI, de cerca de 2.500 millones de dólares a 500 grupos económicos poderosos. ¿Ya? Imagínese, Hay, la misma historia, Pancho, la misma historia se repite, ¿no? Castigo para el pueblo, sí, beneficio. porque lo hicieron desde el gobierno de Correa. Desde Correa hasta la actualidad hay 7 perdones a los grandes grupos económicos de poder y con perdón de millonarias deudas. Entonces, es un ejercicio continuo desde las élites hacer una práctica de estas características. Pero además, la ley de eficiencia económica redujo el IVA, escuche bien, Jaime, redujo el IVA de 12 al 5% para los sector de la construcción, los grandes proyectos inmobiliarios. ¿Y quiénes son los propietarios o los dueños de ese proyectos inmobiliarios grandes en el país? Son 2 grupos de lo fundamental, el grupo Uribe Schwarkovs y el grupo Novis. ¿Y a quién le pertenece el grupo Novis? A la señora Isabel Noboa de Pontón, tía del presidente de la República. Mientras eso sucede, se entrega IVA a menor costo al sector de la construcción, dedicado como si fuese un poema a la tía del presidente de la República. A los ecuatorianos y ecuatorianas nos acaban de entucar IVA al 15%. IVA al 15%, argumentando que era un IVA del más bajo en el país, perdón, a nivel internacional en Latinoamérica, pero además diciendo que la plata va a servir para combatir el terrorismo y combatir a los grupos Ese es el pretexto, delincuenciales. ese Pero, es el oh, pretexto. sorpresa, en nombre de la guerra, además de incrementarnos el IVA, que va a significar un durísimo golpe a la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas, usted que generalmente me dice mandarina, yo que soy reflejo y que le repito lo mismo, cuando vamos al mercado, en estos últimos 15 días después de la aprobación del mismo, después del carnaval, lo que ha ocurrido es que existe un proceso inflacionario dentro de los productos de primera necesidad, a pesar de que no es 1 de abril, fecha desde que comienza a correr el IVA al 15%, pero ya hay un incremento de Claro. precios. La Y los especulación, ¿no? salarios, la especulación que genera también inflación, y lo que ha ocurrido es que su salario, el mío y de la mayoría de ecuatorianos, ha reducido su capacidad de compra. Pero súmele a eso, en nombre de la guerra, aprobaron la ley de eficiencia económica, antes de la guerra, perdón, en el nombre de la guerra acaban de aprobar el IVA al 15%. Por cierto, aunque se rasguen las vestiduras correístas y socialcristianos, son responsables, corresponsables, diría yo, de la aprobación de esta ley, porque cuando tuvieron oportunidad, debían no tan solamente no aprobar la iniciativa del gobierno de elevar el IVA, debían rechazar expresamente y adicionalmente, de manera tácita, plantear el archivo de ese proyecto de ley. Cuando no lo hicieron, es como en el tiempo de Claro. Lazo, que también tenían un acuerdo Dejaron la los puerta correístas, abierta, la puerta y las ventanas abiertas, abiertas. de par en par, para que se apruebe el IVA al 15%. Pero además de eso, en nombre de la guerra, el gobierno nacional
nos plantea de que va a eliminar el subsidio a los combustibles después de la consulta popular de abril de este año, y también nos menciona de que de por medio está la privatización del sector público, de las empresas estratégicas del Estado, se destituirán algunos trabajadores o servidores públicos, y mencionan también un elemento que es necesario abordar, Jaime, el tema de la proforma presupuestaria que envía el señor Lazo. La plata que ingresa, por ejemplo, o que está predefinida para el tema de la seguridad, no está contemplado los 1.300, 1.400 millones de dólares que recaudarían por el IVA, teniendo al 15% la tasa del mismo, ¿no? Entonces, es obvio, la plata que están utilizando o la plata que se prevé para la seguridad es muchísimo menos de estos incrementos de los impuestos y es muchísimo menos de lo que el gobierno pretende recaudar. Pero otros sectores, como por ejemplo las universidades, algunos rectores dignos de los centros de educación superior, han planteado de que hay una reducción progresiva y sistemática de las rentas universitarias, y hay un elemento Aunque que a mí me llama la Pancho, atención. aunque el gobierno esté negando, ¿no?, de que hay reducción para el presupuesto de la educación. Es que el gobierno parte de un supuesto. Las universidades incrementan sus rentas en función del incremento del impuesto a la renta o del impuesto al valor agregado, de este fondo que se llama FOPEDEU. Así se nutren las universidades del país. Y es obvio, existe en la proforma del 2024, sin contar en cuenta el incremento del IVA al 15%, una reducción a las universidades del país. Me parece que la Universidad de Cuenca, por ejemplo, está en el orden de los 19 millones de dólares, si la memoria no me esquiva, y ellos dicen no va a reducirse el presupuesto porque ya desde abril de 2021 va a incrementarse el IVA. Entonces, es maniquea plenamente y perversa la posibilidad del gobierno. Pero hay un elemento que yo quiero alertar a la gente que no se conoce aún. En la proforma presupuestaria, el gobierno resta asignaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué está ocurriendo? El Seguro Social Campesino, de 160 millones de dólares que necesita para su funcionamiento, le están dando 80 millones asignados, la mitad. La mitad. En el caso del seguro de salud para la gente que está afiliada al IES, no se entrega un solo centavo de dólar. Un solo centavo de dólar. Para el pago de las pensiones jubilares que el Estado ecuatoriano, por mandato de una consulta popular, Jaime, de una consulta popular, tiene que entregar el 40% de las pensiones jubilares del Estado ecuatoriano, no se está entregando la totalidad. Y mientras existe este recorte de las responsabilidades del gobierno con el IES, lo que ocurre es que el déficit presupuestario del Ecuador, que son 10.000 millones de dólares, escúcheme Jaime, 10.000 millones de dólares, 4.000 aproximadamente tendrá el gobierno, busca que el Fondo Monetario Internacional le preste. A cuenta y riesgo de este conjunto de exigencias, este conjunto de requerimientos que lo harán en la carta de intención y que el gobierno nacional están anticipando los deberes para llegar en buena lid con el fondo. Pero hace falta financiar 6.000 millones de dólares. Y a más de no cumplir presupuestariamente, conforme dice la proforma del 2024, con el IES, aquí hemos mencionado las cifras que se están evadiendo de responsabilidad del gobierno, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Consejo Directivo, particularmente su presidente, dice que está dispuesto a prestarle plata al Estado ecuatoriano, 2.000 millones de dólares. Entonces, no entrega A plata cambio de papeles. a cambio de papeles de deuda, pero es perverso lo que están haciendo. No cumplen presupuestariamente con el IES, no cumplen con lo que corresponde entregar a la seguridad social. Y aparte de eso, que nos hablan de una crisis, que nos hablan de un problema de ruptura y de crack del IES, le presta al Estado ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, plata, 2.000 millones de dólares. Lo mismo ocurrió en el gobierno de Lazo. Pero la pregunta es, usted que es afiliado al IES, yo no lo soy, otros tantos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que son los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿a quién de ustedes le preguntaron? A nadie, ¿Es a nadie. una, es una inversión que tenga perspectivas o es una inversión que está destinada efectivamente a ser pérdida? Y desde mi opinión es una inversión destinada a Seguro ser social, pérdida. Pancho, el seguro social es la vaca lechera, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así la vaca lechera donde los gobiernos de turno han sacado el dinero y después
que asuman las consecuencias los afiliados, anuncian, ponen en peligro, ponen SOS, en fin, argumentan que ya no hay plata, que ya mismo se acaban los fondos, que ya mismo nos vamos todos a la calle, en fin. Fíjese usted, Jaime, lo que dijo el presidente del Consejo Directivo del IES, nombrado por el presidente Noboa. Dice, estamos al punto de la quiebra del IES, Sí, ¿ya? pero tienen 2.000 millones Dicen que para... para pagar, dicen que para pagar las jubilaciones van a hacer desinversiones, es decir, van a vender algunos bienes del IES para pagar a las jubilaciones desde este año. Se queja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sobre todo sus legítimos dueños, que son los aportantes, los afiliados, los jubilados, los pensionistas, de que no existen pastillas y los suficientes implementos médicos, ni los turnos suficientes, ni el personal médico para que puedan tener servicios de calidad. Pero mientras eso ocurre, el gobierno nacional presupuesta muchísimos menos de lo que corresponden a Proforma 2024 y aparte de eso, asaltan a la Seguridad Social 2.000 millones de dólares en nombre de un préstamo de deuda interna que será previsto alrededor de compra de bonos del Estado, que son papeles basura, que son bonos buitre, que no sirven que irán al tacho de para la mayor basura. cosa. Ahora, no nos olvidemos, Exactamente. no nos olvidemos, Pancho, que el Seguro Social tiene bienes millonarios allí votados, accionistas de empresas también fracasadas, y ese dinero nadie reclama ni nadie dice nada. Relativamente fracasadas, porque también donde tuvieron éxito de algunos negocios que hizo el IES, algunas inversiones, fueron revertidas, estatizadas esas inversiones. Por ejemplo, el de Industria Cementos Guapán. En el gobierno de Correa se nacionalizó o no se nacionalizó, se estatizó esos bienes que le pertenecían a los afiliados y luego se privatizaron al Grupo Gloria. Eso lo hizo el célebre prófugo Ramiro González, fíjese usted. Y lo que ocurre es que al mismo tiempo de Ramiro González y de otras personas que dirigieron el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde antes del tiempo del correísmo, ha habido inversiones que han sido realmente absurdas y que en vez de reproducir el capital que tiene el IES, el problema es que han desvalorado precisamente los recursos del mismo. Y no se trata de dineros del gobierno, Jaime, se trata de dinero de los afiliados, de los pensionistas. Y el problema es que están poniendo en riesgo la existencia de la seguridad social por un objeto concreto. Y los ejercicios estos de dar mala atención, que existe inadecuada cobertura, tiene el propósito de ir a un régimen de privatización del IES. Por eso es precisamente que el director ejecutivo del IES, el presidente del Consejo Directivo de esa institución, ha planteado de que es necesaria una reforma a la seguridad social donde se incrementen el año de las aportaciones, donde sean mayor las aportaciones que hagan los ecuatorianos y ecuatorianas, si este rato es del 20%, plantean que debe ser del 30% y 30, que deben haber por lo menos 5 años cinco más años más de de trabajo aportes. para poder jubilarse. Sí, Y que cosa de los locos, Pancho, cosa de locos, no, cosa de locos. pero es terrible lo que está ocurriendo. Y esto lo hacen en nombre de la guerra. Lo esconden bajo una alfombra como si se Lindo, tratara de perfecto, basura claro. para Lindo, que pase perfecto, de ¿no? agachadito, que Lindo, pase de Pancho, agachadito. Pancho, para concluir, se nos acaba el tiempo, una sola inquietud, una consulta. Bueno, Sedatos dice que el presidente tiene un prestigio del 81%, una aceptación del 81%, algo así, que está por los... Nunca antes, en mucho tiempo, se había dado una cosa de estas, pero le pregunto, el pacto, este pacto de la regalada gana en la Asamblea Nacional, ADN, social cristianos, correístas, el incremento del IVA del 12 al 15 a partir del próximo mes, la consulta popular, que no sabemos si es que le va a ir bien o le va a ir mal, pero también es un capricho, el presidente, un capricho millonario. No hay para sueldos, pero sí hay para consultas millonarias. El código de ética que derogó, no sabemos con qué propósito, con qué fines. Pancho, le pregunto, ¿esto le puede pasar factura a Novoa? A ver, las cifras de Ángel Polibio Córdoba yo siempre he puesto en discusión, porque en los últimos pronósticos electorales de las 3 últimas elecciones presidenciales o 4 no ha acertado una sola. ¿Ya? Ese es necesario valorar. Hay otros encuestadores como Maluk, que
tienen pronósticos mayor cercanía a lo que ha ocurrido en la realidad, efectivamente plantean de que hay un porcentaje del 50% de credibilidad del presidente de la República. Sea el uno, sea el otro, el problema no es lo cuantitativo tan solo, sino es lo cualitativo. Y el problema es que mientras el desarrollo o la inercia del tiempo se pasa, el gobierno nacional tiene un flanco muy débil, que es la economía del país. Y en esa economía del país y en las leyes que están asumiendo, hay un conjunto de tropiezos que el pueblo va tarde, más temprano que tarde, a dimensionar lo que ocurre. Entonces, previo a la consulta popular, que es el 21 de abril, el 1, la gente ya recibe un IVA del 15%. Y allí va a sentir en su economía en carne viva lo que implica precisamente una medida económica neoliberal de esas características. Cuidado al presidente de la República le pase factura que hay una consulta en donde después de un chaulafán de preguntas, porque envió 19, tan solamente la Corte Constitucional aprobó 10 después de ayudarle a enmendar las mismas, incluso la redacción, y en donde se incorpora con la pregunta que vino administrada desde el tiempo del gobierno de Lazo. Pero el problema central no está en la que técnicamente se denomina consulta, que son 7 de las 11 cuestionamientos que vamos a recibir en las papeletas. En esas 7 preguntas, que se denomina estrictamente consulta popular, el gobierno no es que al día siguiente vamos a tener los efectos de la supuesta fortalecimiento de la seguridad, porque preguntas como, por ejemplo, incrementar las penas en los delitos de sabotaje, terrorismo, narcotráfico, extorsión y otros tantos, no es que se van a aplicar al día siguiente. Tiene que Es enviar un un proyecto proceso, de ley es el un señor proceso. Noboa, tienen que aprobar en la Asamblea Asamblea. Legislativa, necesita un veto presidencial en que puede demorarse efectivamente, si no meses, por lo menos años, ¿ya? Pero hay 4 preguntas claves que están incorporadas en la convocatoria a las urnas que tenemos el 21 de abril, que son de referéndum, y ellas cambian la estructura de la Constitución de la República. Y hay 2 que son trascendentes y que tienen que ver con la economía de nuestro país. El uno es volverle al Ecuador a los centros de arbitraje internacional, a nombre de darle seguridad jurídica a las grandes transnacionales, a las inversiones. Pero escúcheme, Jaime, de por medio, si es que se aprueba el arbitraje internacional en la consulta, transnacional van a demandar al Estado ecuatoriano por el orden de 57 mil Pancho, millones de dólares. Pancho, bien, se acabó el tiempo, Pancho. Dejemos para una próxima temas que quedan pendientes, anotados y Con que mucho gusto. quería plantearle, pero dejemos para una próxima, Pancho, en vista de que se termina el tiempo. Pancho, gracias por los puntos de vista, gracias por la lectura, por su análisis de la coyuntura política actual del país. Pancho, desde siempre y hasta siempre. Un abrazo, Jaime.